Ahora la opinión de un dirigente del PJ, del kirchnerismo, un hombre que es presidente del bloque kirchnerista en la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires, Fernando Chino Navarro. Buenas noches, ¿cómo le va? Buenas noches. ¿Estamos ante un ajuste del gobierno? No, para nada, bajo ningún aspecto. Se quiere provocar un ajuste. Hay actores de la economía que son conocidos, históricamente conocidos, que los denominamos para simplificar los grupos económicos que han buscado acorralar al gobierno provocando un ajuste porque quieren tener más rentabilidad, porque quieren tener más participación en la ganancia de un país que ha crecido, que tiene dificultades, nuestra economía tiene dificultades, tenemos cuestiones por rectificar y corregir, pero la decisión que se tomó con la devaluación, adecuándonos a situaciones macroeconómicas que quizás tengan que ver con cuestiones que debimos hacer antes, se puede analizar y aceptar. Pero la devaluación la hizo el gobierno. Sí, por supuesto, la hizo el gobierno con una pulseada, con un mercado, con grupos económicos que querían llevar el dólar a 13 pesos, para tenerlo a fin de año a 20. No pudieron llevarlo a 13 pesos, tuvieron que aceptar otra realidad. Simultáneamente el gobierno sigue tomando otro tipo de medidas. Por ejemplo, las paritarias no tienen techo, se va a buscar que los trabajadores recuperen. El gobierno está intentando ponerle un techo con el 23%, 24% a los docentes. No, la nación no fija los salarios de los docentes, que es una potestad provincial. Lo que le coloca es un piso mínimo. Luego las provincias pueden negociar a partir de ese piso. No puede ser menor a esa cifra y la negociación está abierta. Pero no hay una decisión concreta de que la paritaria sea un techo, como no lo fue nunca. Todos los años se ha dicho lo mismo y la realidad demostró lo contrario. El plan progresar, volcando recursos a los pibes de las zonas más críticas de nuestro país, para que estudien, para que se capaciten laboralmente, pero volcando recursos, dinero, habla de una voluntad de que el consumo y el mercado interno no se resienta. Por supuesto que hay que seguir trabajando porque el mundo está en crisis, la región está en crisis y Argentina no es ajena a esa situación. Ahora, se están haciendo cosas, como usted bien dijo, que antes no se habían hecho o se postergaron. Digo, a mí me parece lógico que el gobierno le pague a Repsol y de esta manera se abra el mundo petrolero a vaca muerta, que es el gran tesoro de la Argentina que no se puede desperdiciar. ¿Por qué no se hicieron esas cosas antes? ¿Está girando el gobierno? No, el gobierno, a mí me parece que nosotros construimos escenarios y luego nos aferramos a esos escenarios sin tener la flexibilidad de analizarlos desde la distancia necesaria. Cuando un gobierno toma una medida de la magnitud de estatizar el 51% de una empresa como YPF, al margen de las declaraciones políticas y de la pulseada de una empresa como Repsol que exigía 20.000 millones de dólares, 20.000 millones de dólares. Bueno, en ese momento Alex Kicillof dijo le vamos a pagar $1. La expropiación exige en el marco legal que se compense al expropiado. Siempre se supo que iba a haber una negociación, siempre hubo una negociación. Lo que ocurre es que acá hay sectores que quieren negociar en función de los intereses de Repsol, porque están muy preocupados que se afecte la seguridad jurídica de una empresa extranjera, y no les preocupa los intereses nacionales. Y el gobierno ha negociado, y es una negociación que pareciera que está resuelta, todavía faltan detalles, pero a mí me parece que primero es importante. Pero yo creo que está resuelta y bienvenida. Primero que es importante porque echa por tierra con eso de que estábamos aislados. Seguimos escuchando mentiras respecto a la negociación con el Club de París, de que el Club de París no ha aceptado la propuesta argentina. No, yo creo que el Club de París va a haber arreglo. No, todo lo contrario. El Club de París ha visto con satisfacción la propuesta argentina. Deuda que no inventó este gobierno. La última deuda se contrajo con el Club de París en el 2001, con lo cual también entendamos que este gobierno sigue resolviendo problemas de gobiernos anteriores que luego nos dan cátedra de cómo debemos gobernar. ¿Después del Club de París el Fondo Monetario? Fondo Monetario no le debemos nada. No, así que pero somos una nación si la Argentina quiere acceso a la plata internacional. A mí me parece que el debate respecto a recibir dinero en préstamo para obras de infraestructura está saldado. Lo que no queremos es endeudarnos en términos de los negocios, de los grupos económicos, de los grupos financieros, como ocurría hasta hace muy pocos años. No tiene que ser el FMI. El instrumento no me interesa. En la medida que defendamos nuestros intereses y le sirva a nuestro pueblo, las medidas económicas que sirvan en esa dirección,
bienvenido sea. Chino, este fin de semana hubo un apoyo muy fuerte a la presidenta y a su proyecto, así al menos se ha leído, del PJ de su provincia, de bonaerense. Fue una reunión en Santa Teresita, la verdad que muy interesante. Primero porque fue colocar al partido de cara a la militancia, hubo varias comisiones, se discutieron temas importantes como seguridad, educación, economía, salud, y con los militantes, con los concejales, con los compañeros que están en el territorio, que están en el barrio, con los vecinos, y eso me parece que... ¿Estaba la Cámpora también? Estaba la Cámpora, estaban todos los sectores del peronismo. ¿No hay una contradicción entre la Cámpora y el PJ? ¿Por qué? El peronismo es un movimiento amplio. Ese movimiento incorpora a todos los actores que tienen en Perón, en Evita, en esas banderas como norte. El PJ es un instrumento electoral. Nosotros reivindicamos el movimiento y también reivindicamos al instrumento en términos formales, y sobre todo cuando este instrumento formal está en la calle, como empezó a estar en Santa Teresita. Es un buen comienzo, y además en esa conjunción, en esa composición diversa del movimiento peronista que se expresa en el PJ formalmente, hubo un apoyo explícito, concreto, a la conducción de Cristina y sobre todo, lo importante, a las políticas que implican inclusión, que implican equidad, que implican justicia social, defender a los trabajadores. ¿Se habló de la devaluación? Sí, se habló, sí. A mí me tocó hablar, yo hice mención en los términos que le estoy diciendo, porque se habla de la devaluación. Yo he escuchado a ministros como Labaña, por el cual uno tiene determinado respeto, comparar con el Rodrigazo. Sí. El Rodrigazo fue el 719% de devaluación. Digo para que tomemos magnitud de que estamos hablando. La devaluación, por ejemplo, de Alemán en los últimos tramos de la dictadura, antes que llegara Alfonsín, fue del 226. Cuando lo empujan a Alfonsín con un golpe financiero, ¿vamos a decir que hubo error del gabinete económico de Alfonsín? Seguramente que sí, pero queda claro hoy que quienes lo empujaron fueron los grupos económicos, ¿no? Todo esa transición hasta la convertibilidad generó que la pobreza llegara al 47%. Ahora, esto no ocurrió con esta medida que tomó nuestro gobierno. Inmediatamente seguimos en la obra pública, reitero la paritaria como instrumento para recuperar el salario, el plan Progresar. ¿No, este es un escenario como para pensar en ganar en el 2015? A mí la política, y creo que las veces que hemos charlado en este medio o por radio, reitero este concepto. La pongo al servicio de resolver los problemas de los bonaerenses y, en el caso de la política nacional, de todos los argentinos. Las elecciones y los candidatos son importantes, pero a la vez son secundarios, porque a mí en el PJ me tocó equivocar mi feo en los 90 y ganar elecciones. El radicalismo también ganó elecciones en el 99 y después perdió el pueblo. Entonces las elecciones y los candidatos sirven, por supuesto sirven porque hacen el sistema democrático las elecciones, pero digo, son importantes y útiles a las mayorías cuando los proyectos políticos se expresan en cuestiones concretas que sirven mejorar la calidad de vida de los argentinos. Ahora, sin embargo, hubo referencia, ¿no? Aníbal Fernández dijo, hay varios candidatos, una interna lo tiene que resolver. Me parece bien. Scioli pidió estar unidos para ganar el 2015. La unidad es imprescindible. La unidad del movimiento nacional, que eso excede al peronismo, tiene que ver con los mejores sectores del radicalismo, del socialismo, los independientes, la izquierda nacional, los sectores ligados a la iglesia comprometidos con la posición de Francisco de construir bien común. Tenemos que estar unidos porque el enemigo es poderoso y es el enemigo de todos. Si nosotros creemos que la cuestión es electoral y no entendemos que lo que acá se quiere es volver a un país agroexportador para 10 millones de argentinos y que el resto sobre, no entendemos que está en juego. ¿Cristina sigue siendo la jefa de ese movimiento? Por supuesto, primero la presidenta. Una presidenta que tiene, después de todo lo que pasó, desde el levantamiento policial de Córdoba hasta hoy, con un año electoral que fue complejo para nosotros, porque somos la primera minoría, pero perdimos distritos como Buenos Aires, por ejemplo, una aceptación entre el 45 y el 50% de la sociedad. Y en términos políticos me parece que queda claro que tiene una lucidez estratégica, reconocido no solamente acá, sobre todo en la América Latina, en el mundo, y tiene valor. Tiene el valor que se requiere para enfrentar a los enemigos del pueblo, no en esta pelea que nos quieren poner de candidatura, de cuestiones formales, que son interesantes, pero no es la cuestión de fondo. Repito, quieren que volvamos a ser una Argentina agroexportadora para 10 millones de personas. Somos 40 millones y nuestra obligación es construir una Argentina para 40 millones. Sí, en eso estamos. Gracias por haber venido.